Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara, les doy la bienvenida a nuestro estudio bíblico semanal. Gracias a todos los que se están conectando y a todos los que nos ven a través de la semana en los diferentes países, desde Canadá hasta Argentina, en toda la República Mexicana, en el Caribe. Saludos a los hermanos de Puerto Rico. Sé que algunos por ahí no estaban viendo los estudios porque los había yo etiquetado mal, pero bueno, les voy a estar etiquetando los estudios pasados junto con los que vamos transmitiendo cada viernes. De todas maneras, pues les invitamos a que le pongan like a la página y que activen las notificaciones para que les llegue todos los estudios o lo que publiquemos, versículos o lo que publiquemos, les llegue directamente a su perfil de Facebook. Así que bueno, pues estamos transmitiendo precisamente en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara, a través del Facebook, y ahí pueden encontrar nuestros videos y también en la misma página en YouTube, para que los comenten, los compartan, pónganle like, pónganos sus comentarios, sus testimonios, y glorificamos a Dios. Estamos orando todos como iglesia, somos parte de la iglesia de Jesucristo, que caminamos buscando la madurez, buscando la perfecta voluntad de Dios cada día. Somos los que le amamos con todo nuestro corazón, en cualquier circunstancia. Estamos aquí para obedecerle, para amarle más que a nuestra propia vida. Así que, bueno, pues este es nuestro tema de hoy. Niéguese a sí mismo. Así es como lo vas a encontrar en nuestras páginas. Y el tema de la semana pasada, Dios nos ha estado hablando tremendamente sobre nuestra posición ante Dios, cómo debemos dirigirnos a Él, cómo debe estar nuestro corazón con Él, en quién debemos confiar, que solo en Dios absolutamente. Nos está confrontando Dios porque a veces ponemos nuestra confianza en las personas o en los recursos, en las cosas, y Dios nos demanda confiar absolutamente en Él. Además, dice la palabra de Jeremías 17:7, bendito el varón o la mujer que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Allí es donde tenemos que estar parados, porque Dios no cambia. Dios no cambia de opinión, Dios no se muda, Dios no borra su palabra y hoy le quitó mejor Jeremías y entonces ahora le aumentó otro libro, o se le ocurrieron nuevas revelaciones, ¿no?, a través de sus iluminados. Eso no existe. La palabra de Dios permanece para siempre. Y dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Es por eso que podemos confiar en el Dios Todopoderoso. En medio de cualquier circunstancia sabemos que Dios tiene el control y Dios nos lleva a la victoria. Y precisamente esa es la posición que debemos tomar como cristianos. Vamos por favor a Mateo 16:24. Vamos a leer de nuevo el versículo de inicio. Amén. Bendiciones al hermano Alejandro Cervantes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, este versículo algunos pues lo han tergiversado por ahí, así como que de repente lo que no les gusta es su cruz, ¿no? O un marido, una esposa, o por ahí algún problema que tienen. Pero ¿a qué es lo que Jesús nos está diciendo? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando Jesús dice, da tres actitudes, tres decisiones que debemos tomar? Jesús las pone, nos confronta con esta palabra y las pone hoy delante de nosotros. En primer lugar, si alguno quiere venir en pos de mí. Sabemos que, y lo hemos comentado, esta palabra ya no es leche espiritual. Si tú estás viendo por primera vez un estudio de la Biblia, recibe, porque la palabra de Dios es eterna y llega a todos los corazones. Y Dios tiene cosas grandes y poderosas para ti.
Pero esta palabra también es para los hijos de Dios maduros y que debemos ser maestros. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, estamos en pos del Señor. Estamos siguiéndole al Señor. Lo segundo, el paso 1 lo tenemos ahí acreditado porque le estamos buscando, ¿verdad? En cualquier circunstancia, a través de cualquier prueba o a través de cualquier tiempo, estamos en pos de Jesús, buscándole, buscando hacer su perfecta voluntad, escuchar su voz, disfrutar su amor cuando venimos a su presencia. Pero lo segundo que Jesús dice es: niéguese a sí mismo. Esta es la primera condición que Jesús da. Cuando alguien quiere seguir a Jesús, porque una cosa es decir que somos cristianos y otra cosa es de verdad ser cristiano, es seguir a Jesucristo. Una cosa es tener, como hemos hablado en muchas ocasiones, un estilo de vida con el lenguaje, con la rutina, con dominar ahí la parafernalia entre la alabanza y el ritmo del culto y los congresos y todo lo que se hace alrededor. Muchos llenos de Dios y muchos guiados por el Espíritu Santo, pero otros no tanto. Entonces, una cosa es ser parte de un grupo, como si fuera un club social, un estilo de vida, y otra cosa es seguir a Cristo. Y Jesús fue muy claro cuando les dijo: las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde descansar su cabeza. Jesús siempre estaba confrontando con la realidad a sus apóstoles, a sus discípulos, a los que le querían seguir. Y entonces Jesús aclara aquí: número 1, niéguese a sí mismo. Ahorita vamos a ir viendo específicamente qué significa todo esto. Y luego dice: tome su cruz. Y no estamos hablando que nosotros podamos repetir o vivir como muchas veces pensamos religiosamente, que debemos pagarle a Dios por las bendiciones o pagarle a Dios por nuestros pecados. Y entonces tomamos las pruebas que tenemos o los sufrimientos y los exaltamos y los abrazamos como moneda de cambio contra una bendición. Por ejemplo, el ayuno que hemos hablado tanto, cuando mucha gente lo toma como: bueno, Señor, yo me voy a sacrificar en la carne para que tú me des esa bendición. No está hablando de eso, porque no dice toma mi cruz, dice tome su cruz y sígame. Perdón. Muchas veces, como algunos cristianos o algunos creyentes dicen que quieren ser o son cristianos, pero también vamos a hablar esto de que es tomar nuestra cruz, pero seguir al Señor es otra cosa. Seguir al Señor es a donde Él va, y donde Él va hay pruebas, hay luchas. ¿Por qué? Porque Jesús vino a esta tierra. En primera se despojó de su divinidad. Así que el que piensa que ser cristiano es estar en un arpa con angelitos alrededor, Jesús mismo dejó su trono, lleno de ángeles, donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay frío, no hay calor, y Jesús se despojó. Entonces, lo primero que debemos entender es que lo que Jesús hizo es lo que nosotros vamos a vivir. Él se despojó de la divinidad. Olvidémonos de angelitos tocando el arpa en el cielo. Luego vino Jesús a una tierra en semejanza de carne de pecado para tomar nuestro pecado. Así que la limpieza de nuestro pecado, todo lo que tenemos que vivir en esta tierra, es parte de lo que Él está haciendo en nosotros. Y no te aflijas porque son buenas noticias. Recuerda que todo lo que Dios hace es para perfeccionarnos. Y ahorita lo vamos a leer. Y luego Jesús dice: sígame. ¿Recuerdas cuando Moisés siguió a Dios y Dios los llevó por caminos a veces no muy agradables? Pero los llevó por esos caminos para glorificarse. Y si tú estás ahorita en un camino así,
como el de los israelitas entre el Mar Rojo y los egipcios persiguiéndolos para tratar de matarlos. Bueno, las buenas nuevas es que si estás ahí es porque es momento de avanzar, es momento de glorificar a Dios y Dios se va a levantar poderoso en tu vida. Mira lo que dice Gálatas 5:24, porque la Biblia se explica a sí misma, así que vamos a ir analizando. Pero los que son de Cristo, ¿ok? Ya tomamos la decisión de venir en pos de Jesús. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya vamos entendiendo lo que es negarnos a nosotros mismos. Ya no es hacer lo que yo quiero. El humanismo del que hemos estado hablando, que pues está infiltrando en las congregaciones terriblemente, te habla lo que hemos repetido y repetido. Confía en ti mismo y ten una gran estima y tú no eres más que lo que Dios dice que eres y yo no soy más que lo que Dios dice que soy. Y Dios dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. Pero además está hablando aquí que somos hijos de Dios. Y dice aquí que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto habla de pasiones, lo que es la carne en sí del pecado, de las obras de la carne, pero también los deseos, también los anhelos, también los sueños, por muy lindos que sean. Es necesario que nos neguemos a nosotros mismos y que suplamos esos deseos y esos anhelos por lo que Jesús preparó para nosotros, para vivir, y lo tenemos que vivir. Jesús vino a cumplir un propósito y lo tuvo que cumplir. Él mismo le dijo al Padre ahí en Getsemaní: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, que era la copa de la redención. Y cuando sus apóstoles le dicen: no vayas a Jerusalén porque te van a matar, dice Jesús: ¿acaso no beberé el vaso que mi Padre me dio? Y eso, quiero decirte, que eso es tomar nuestra cruz. Todos tenemos que vivir el propósito que Dios nos dio. Dios nos puso una meta y nos lleva por un camino, el camino angosto. Ese camino es a veces atropellado, a veces fuerte, a veces hermoso, pero su paz y su gozo van con nosotros, su presencia está con nosotros. Pero es necesario que pasemos por ese proceso de santificación. Lo hemos hablado cuando veíamos que Dios esculpe su rostro en nosotros y permite los golpes, te recomiendo ese estudio de nuestros perseguidores, porque Dios va esculpiendo en nosotros su rostro, hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Y te aseguro que no va a hacer resplandecer el rostro de Dios sobre la carne, sobre el pecado, sobre una persona que está en adulterio, que está en fornicación, que miente, que es un iracundo. Ahí no puede resplandecer el rostro de Dios. Y no porque Dios no pueda, sino porque el rostro de Dios es santo y perfecto. Y Él puso reglas espirituales, y la primera es precisamente que el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Y el asunto es que nosotros nos corrompimos por causa del pecado. Así que vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Te recomiendo que leas todo el capítulo 5 de Primera de Pedro, porque ahí está también nuestro trabajo de apacentar a la grey, de ser maestros, de llevar a la gente a Cristo. Y mira lo que dice aquí, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Recuerdas que hemos hablado ahí en nuestros perseguidores de un versículo que nos habla
que Dios hizo pasar hombres sobre nuestra cabeza? Porque Jesús dijo claramente que el que se exalta será humillado. Aquí lo que el Señor nos está enseñando es humíllate, sé humilde, como Miqueas 6:8. Esto es lo que el Señor me ha enseñado, ser humilde, humillarme ante Dios. ¿Por qué? Porque empezamos por ahí. Cuando yo me humillo ante Dios, estoy negando que tengo el control de las cosas. Estoy negándome a mí mismo el derecho de pelear por lo que yo quiero, por mis deseos, porque los he crucificado. Cuando yo me humillo, estoy reconociendo que Dios tiene todo el poder y todo el control sobre mí. Pero cuando yo soy soberbio, entonces Dios me resiste y duele mucho más la lección. Los varazos son muy duros cuando hacemos las cosas como nosotros decidimos. Obviamente cuando son obras de la carne, bueno, pues si quieres pecar, la consecuencia nos hace esperar y quieres fornicar o quieres estar en las borracheras o en la droga o todo eso, bueno, pues también tienes además la consecuencia de lo que estás haciendo. Pero estoy hablando cuando nosotros queremos ser buenos según nuestro propio criterio. Queremos ir por nuestros caminos. ¿Recuerdas a Jonás? Dios cada rato me recuerda a Jonás cuando quiero discutirle por ahí alguna orden que me da y me dice, ¿te acuerdas de Jonás? Y rápido, la verdad es que le digo, sí Señor, perdóname, pero no se le vaya a ocurrir alguna forma muy peculiar de obligarnos a obedecer su voluntad, porque además Él lo va a hacer. Él lo hace con sus escogidos. Y Jonás no hizo, en realidad, no cometió una obra de la carne. Cuando fue y compró un boleto, se subió a un barco y se quiso ir a otra ciudad. Cuando como cristianos, y hemos hablado de este punto, estamos pensando, bueno, ¿y qué tiene de malo? Y queremos juzgar las circunstancias de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra forma de ver la vida. Pues Jonás realmente, humanamente, no hizo nada malo. No mató a una persona, no incendió una casa, ¿no? Porque así medimos a veces, o miden mucho sus pecados. Bueno, es que yo no le hago mal a nadie. No mato, no robo, no hago fraudes, ayudo a mi prójimo. Y desde esa perspectiva, pues parecía que todo estaba bien. Pero Dios nos lleva más allá. Dios nos lleva a un punto extremo. Dios entregó a su Hijo y no escatimó a su propio Hijo. Y cuando Él dice algo, lo cumple. Cuando Dios dice haz algo y no lo hacemos, entonces Dios nos obliga a hacerlo. Cuando dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, está advirtiéndonos que Dios es más poderoso que nuestra soberbia, que nuestras decisiones. Pero además da una promesa preciosa al final de este verso, para que Dios os exalte cuando fuere tiempo. ¿Queremos ser exaltados? Sí. ¿Queremos ser bendecidos? Claro. ¿Queremos trabajos prósperos? ¿Queremos crecer? ¿Queremos que nuestras familias estén viviendo como el Señor lo ha enseñado, en amor, en armonía? Claro que sí. Queremos que los demás, y no que nos reconozcan en soberbia, queremos que los demás vean al Señor a través de nosotros y vean que Dios hace milagros en nuestra vida. Claro que sí, pero no podemos hacerlo nosotros. El autoexaltarnos, como dice la Biblia, el buscar la propia gloria, no es gloria. Ahora, mira lo que dice el verso 7. ¿Cómo nos humillamos? Cuando tenemos que soltar el control de las circunstancias y reconocer a Dios que Él lo tiene y caminar sobre el agua, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ves cómo no funciona tener nosotros el control? Porque sale al revés, nuestra vida
cae en una decepción tras decepción. Cuando nosotros queremos enfrentar a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo todo el tiempo? Queriéndole decir cómo tiene que hacer las cosas y queriéndonos sentir más sabios que Dios, entonces empezamos con ansiedad y con angustia. Cuando uno empieza a hacer una oración de desesperación, Señor, mira que, así como recuerdo los apóstoles cuando estaban ahogados, bueno, cuando estaba ahí en la tormenta, en medio del mar, esa oración de desesperación, lo que le dice al Señor, Señor, devuélvenos el control, porque tú estás dormido y mira, no tienes cuidado de mí. Por eso empezamos con ansiedad y con angustia y con temor. Pero mira lo que dice al final, porque Él tiene cuidado de ustedes. Jesús, aunque estaba dormido físicamente porque era hombre, en ese momento estaba agotado, Jesús, el Espíritu Santo los estaba guardando. ¿Tú te imaginas una escena donde Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que los iba a salvar, se muere en una tormenta? O sea, los apóstoles llegan ante el Padre y le dicen, ¿se nos murió tu hijo? ¿Se nos ahogó tu hijo? En esa angustia. Imagínate la escena, ¿no? No le alcanzó a Jesús el poder para salvarnos. No solo se murió y ellos los hizo responsables. Eso es lo que pensamos tantas veces. Yo tengo la responsabilidad de sacar a mis hijos adelante y de momento no tengo los recursos. Es Dios tu proveedor. Es Dios el que tiene el control. Yo tengo la necesidad de sanidad, pero el médico y los médicos cobran carísimo, o no tengo esto, o la medicina no está, o no hay tratamiento. Dios es tu sanador. Echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. A Él no se le olvida. Mira el verso 8, sed sobrios, sobrios es templados, no todos ansiosos y todos angustiados, sed sobrios y velad. ¿Cómo velamos? En ayuno, en oración, en la presencia de Dios, con la palabra, siempre aprendiendo la palabra, para cuando viene el diablo con sus dardos, pues ya sabemos qué contestarle, ¿verdad? Conectados con el Espíritu Santo. Dice, porque vuestro adversario el diablo, acuérdate que Dios lo puso de nuestro enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Claro que va a venir a tratar de destruir, y Él destruye los que no están bajo el poder de Dios, porque están bajo la maldición de Dios, y ese es el ministerio del diablo, robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Para esto vino el Hijo del Hombre, a deshacer las obras del diablo. Verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Y aquí viene algo muy importante, cuando Jesús dice, tome su cruz. ¿Recuerdas? Cada uno tenemos que tomar un vaso. De hecho, cuando la mamá de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, le dice a Jesús, manda que en tu reino esté uno de mis hijos a tu derecha y otro a tu izquierda, así como queremos mandar al Señor a hacer las cosas. Y Jesús le dice, eso no está en mi potestad. Dice, ustedes pueden tomar el vaso que yo, beber del vaso que yo beberé. Y ellos le dijeron, sí, sí podemos. Y esa declaración, pues claro que es real. Pero mira lo que dice aquí, sabiendo en el verso 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos estamos pasando y pasamos en la vida por situaciones, tormentas, desiertos, por el valle de sombra de muerte. Todos vamos pasando los mismos padecimientos. Eso es, ya nos negamos, ya recibimos la dirección de Dios, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, vamos a vivir el propósito de Dios y tenemos que pasar por ahí. Por eso la mayoría de las pruebas de fe son de resistencia. No es que te va a vencer el diablo y ahí vas a acabar
es resistencia de tu fe, es fortalecernos en Dios. Porque mira lo que dice el verso 10. Y guarda este verso en tu corazón. Es una promesa de Dios hoy para tu vida. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay un canto muy lindo, por cierto, que habla de este versículo. Mas el Dios de toda gracia. Nada más que se salta la parte de tome su cruz, ¿verdad? De niégate a ti mismo y toma tu cruz. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Algunos decimos, ya por favor, Señor, ya fueron muchos años. Pero aquí dice que es un poco de tiempo. Pero no queda allí. Entonces viene la promesa, porque Él mismo, Él está con nosotros. Él mismo nos está perfeccionando, nos está afirmando. Recuerda que Él nos trajo para ser columnas del templo, nos está estableciendo a sus escogidos como sus hijos, como columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia de Jesucristo, y tenemos que predicar la verdad en estos últimos tiempos, o el umbral de los últimos tiempos. Tenemos que predicar la palabra como es, porque Dios lo va a demandar. ¿Cuántas almas? No solo es necesario predicar el evangelio a las almas que no conocen al Señor, y hay gente que tiene ese ministerio, los evangelistas, los misioneros que van a lugares recónditos o ahí mismo en su colonia. Hay gente que yo conozco que va a apagar la luz y ahí le habla de Jesús y se convierte en 3. Es maravilloso ese ministerio que Dios da, pero que Dios nos ha hecho maestros hacia su iglesia para vestir a la novia con ese ministerio extraordinario de vestir a la novia de Jesús y también de rescatar a los escogidos que están en las naciones, que están en las religiones. Cuando Dios te llama a hacer eso, pues necesitamos que nos perfeccione, que nos afirme en la fe, en la santidad, en la fidelidad a Dios, en la confianza, en todo lo que requiere Dios de nosotros. Fortalezca, claro, ¿verdad? Necesitamos la fortaleza, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. A Él corremos, en Él estamos escondidos. Él es nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Necesitamos que nos fortalezca. No podemos ser soldaditos de chocolate que con una pruebita nos deshacemos y ya mejor ya no quiero seguir al Señor porque esto está muy duro. Si te vas al mundo te van a matar, está peor. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ser afirmados, fortalecidos, y lo más maravilloso, y establezca. El Señor, después de padecer un poco de tiempo, nos va a establecer a donde nos llevó, porque una persona no estudia toda la vida en la universidad y nunca ejerce, ¿verdad? Claro, puede seguir estudiando maestría y doctorado, pero básicamente para que un médico pueda ejercer tiene que tener un título. En el momento que tiene el título de médico general, en ese momento puede ejercer. Tiene la autoridad y la autorización legal para ejercer su profesión. Es igual, el Señor nos capacita para diferentes propósitos. ¿Cuándo nos lleva a casarnos? Pues cuando ya nos preparó, ¿verdad? Cuando ya podemos dejar padre, madre, unirnos a nuestra pareja y ser uno solo. Ya tenemos la madurez, tenemos la capacidad emocional, ¿verdad? No niñitos ahora, adolescentes permanentes que se casan y cada uno tiene su vida, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos ejercer una profesión? Bueno, cuando tenemos el título de Dios o el ministerio que Dios nos dio. Estoy hablando de un ministerio, o sea, no una profesión como medicina y leyes y todo esto, sino estoy hablando la profesión que el Señor nos habla, sus ministerios, ese llamado que tenemos. Y quiero decirte una cosa, el llamado no es nada más para pararte y predicar o para pararte en la alabanza.
El llamado es a donde tú estás, como madre, como doctor, como enfermera, como carpintero, como servidor. Cualquier llamado que Dios tiene necesitamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos por Dios para poder cumplir con su propósito. Verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el propósito principal de que Dios nos dé un ministerio, de que Dios nos haya puesto en esta tierra. Glorificarle. ¿Ves cómo termina así? Ya que nos afirma, nos fortalece, nos establece. Y eso es lo que muchos estamos avanzando ya y estamos recibiendo el establecimiento de estos dones, de estos ministerios en las naciones, en diferentes cargos, en diferentes niveles, para que a Él se le dé la gloria, como lo hizo Daniel en Babilonia y sus amigos Mesac, Sadrach y Abednego, como lo hizo Jeremías en Jerusalén, como lo hizo Ezequiel, como cada uno lo hizo para establecer la gloria de Dios, para que todos le den la gloria. Ese es el propósito de nuestra vida. Ahora, ¿en qué debemos negarnos? Bueno, en nuestros sueños. ¿Sabes? A veces Dios nos dice, te voy a dar esto, te voy a llevar a tal lugar, y la verdad es que nos asustamos. Muchos nos asustamos. Muchos tenemos nuestros sueñitos pequeñitos. Te voy a poner un ejemplo. Está José, José el soñador, ya sabemos que Dios le dio sueños grandes, ¿no? Pero José, el papá de Jesús. ¿Cuál era el sueño de José? Él estaba enamorado de María y por eso se desposó con ella, se comprometió con ella. ¿Cuál era su sueño? Pues vivir ahí, poner su casa, ¿verdad? Tener a su esposa, tener hijitos, cuidarlos. Era un hombre de fe, era un hombre que reconoció a Dios cuando le habló en sueños. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Le quitó esos sueñitos pequeñitos que tenía, muy comunes, que tenía todo el mundo. Recuerda que Dios habla a sus escogidos. Y sus escogidos somos los que nos vestimos como escogidos, los que le buscamos a Dios con todo el corazón. Entonces, le quitó esos sueñitos pequeñitos y de pronto Dios le dice, a través de María, llega María y le dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. Y José, yo creo que casi le da el ataque, ¿verdad? Porque además, imagínate, él ni entendió ni creyó y ver a la mujer a la que él amaba, pensar que había adulterado, porque ya recuerda que en el desposorio era considerado ya matrimonio aunque no se hubiera consumado. Entonces él piensa que ella adulteró. Todos sus sueñitos, todo su castillo, su casita de palitos de madera que él había hecho tan linda, se le cayó en un instante. Pero Dios le cambió ese sueño por uno extraordinario. Cuidar, criar al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Ve qué cosa tan extraordinaria hace Dios. Dios nos quita nuestras casitas de palitos y nuestros sueños para darnos cosas grandes y poderosas. A veces no entendemos. ¿Te acuerdas cuando Dios dice ahí en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Bueno, pues estos son los tesoros escondidos que Dios nos está dando. No falsas doctrinas ni cosas así. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Y para eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús a donde Él nos lleva, a los sueños que Él nos lleva. Tenemos ahí al faraón con sus sueños, ¿verdad? Que el pobre no sabía ni de qué se estaba tratando, ninguno de sus magos y todos sus hechiceros supieron lo que quería decir. Y ahí se cumplen dos sueños, el de faraón y el de José. José es levantado en medio de ese caos que tenía el faraón, pero además
José viene de abajo y es levantado en un instante, es puesto en alto. Así actúa Dios. Y el sueño de Faraón, después de ser una confusión, Dios hace grande, porque además hizo a Egipto una gran nación. Y después liberó a sus hijos, ¿verdad? Y lo volvió, se le quitó la gran nación a Egipto. Porque así es Dios. Él hace lo que quiere y tiene poder para levantar reyes, para quitar reyes. Por eso Él es el que pone a los gobernantes. La gente cree que porque vota y ganó el voto ya pusieron a X presidente. Dios es el que pone o quita reyes o autoridades. Él es el que las instituye. Por eso debemos honrarlos y orar por ellos. Ahora, ¿qué otra cosa debemos negarnos? Nuestra visión. Ya vimos que nuestros sueños, ¿verdad? Pequeñitos, porque tan alto, así como es el cielo, dice el Señor, de distancia de la tierra, así son sus pensamientos más altos y sus caminos más altos que los nuestros. Entonces, si nos negamos a nosotros mismos, vamos a tener los sueños y los pensamientos de Dios. Él los va a realizar en nuestra vida. Decíamos que otra cosa que debemos negarnos es la visión, no solo el sueño, sino la visión de cómo deben ser o hacerse las cosas. Tenemos a Zacarías, recordamos el padre de Juan el Bautista, que cuando Dios le dice, y voy a abrir el vientre de tu mujer a través ahí del arcángel Gabriel, le dice, y voy a abrir el vientre de tu mujer, y Zacarías, ay, por favor, o sea, pero mi mujer aparte de estéril ya no tiene edad, ni yo tampoco. Cuestiona el cómo de Dios. Por ahí hay un estudio también que se llama El cómo de Dios, te recuerdo para que lo estudies de nuevo. Entonces, ¿qué pasa con Zacarías? Dios lo deja mudo hasta que Juan nace. Por eso a veces tenemos tantos problemas. Así como Dios afectó la salud de Zacarías en ese momento, pues a veces Dios permite que nos pasen un chorro de cosas en nuestra vida. Porque queremos decirle a Dios cómo deben hacerse las cosas. Y a eso también debemos renunciar. Debemos negarnos. ¿Por qué? Porque todos nos gustan los formatos, ¿te das cuenta? Para todo hay un formatito. Tú vas a resolver algo y la gente, si lo sacas de ese formato, está perdido en la inmensidad del planeta. No sabe cómo. Tienen un manual y si tú sacas a una persona, en las empresas es muy típico, tienen un manual y si tú sacas a la persona del manual, ya no sabe cómo vivir. Pero peor aún, si llega una persona que le gusta ser excelente, que le gusta dedicarse, que le gusta superar las expectativas que se tienen conforme al manualito y le gusta vivir de manera superior, entonces llega y rompe el formato para elevar el estándar. ¿Qué es lo que hacen los deportistas? Rompen los récords, ¿verdad? Bueno, corre a tantos metros por minuto, por segundo, no sé cómo lo midan, o la natación o cualquier disciplina, rompen sus propios récords y siempre están buscando romper los formatos, porque un formato es la manera más fácil y cómoda de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque te dice, paso 1, no estoy hablando de los instructivos, estoy hablando de un formato que te limita. Los instructivos debemos seguirlos, ¿verdad? Pero los formatos que te dicen, mira, si tú le aprietas aquí, te va a salir amarillo. Y si tú te aprietas aquí, te va a salir el rojo. Entonces ya sabes lo que sigue. Y nosotros con nuestra mente carnal queremos someter a Dios al formato. Cuando Dios nos pone a hacer cosas fuera de todo formato, nos vamos a meter en problemas igual que una persona que quiere romper los esquemas. Por supuesto nos va a traer problemas, nos va a traer envidias, nos va a traer celos, nos va a traer persecución, nos va a traer un montón de problemas en donde te encuentres. Si un hermano es muy acomedido con los papás, los demás van, ay, eres un barbero, ay, siempre quieres tener todo a tu favor. Y a los papás les van a reclamar, ay, pues sí, como él siempre está a tu disposición, entonces le das más cosas, entonces tiene más privilegios.
Pues claro, una persona excelente siempre va a gozar de mayor bendición y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nuestros esquemas de vida están dictados por el mundo y por la carne. Si no nos negamos a nosotros en nuestros esquemas, no vamos a avanzar y a vivir sobrenaturalmente. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues nos pone algo que rompa esos esquemas. Y lo primero que va a pasar es que los que nos rodean van a brincar. Y por supuesto los de la iglesia. Ay, eso no es así. Ay, es que el Señor no hace las cosas. Quieren una manera ortodoxa y religiosa de hacer las cosas. Bueno, pues te recuerdo que Jesús sanaba en sábado, hacía milagros fuera de toda lógica humana, les rompió todos los esquemas a los religiosos de ese tiempo. Y Jesús les explicó cuando lo acusaban de haber comido, de haber cortado espigas en sábado, les dijo, a ver, señores, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y eso es lo que Dios nos muestra. Los mandamientos, la ley fue hecha para el hombre y no el hombre para los mandamientos, porque Dios no nos esclaviza, Dios nos trae libertad. Debemos obedecer al Señor y quitarnos los esquemas religiosos. Debemos negarnos a nosotros mismos y escuchar la voz de Dios, como José. Se había casado con una virgen, pero la virgen estaba embarazada. ¿Cómo sucede algo tan ilógico? Dios le rompió todos los esquemas a José. ¿Verdad? ¿Cómo? Moisés lo mandan matar a todos los bebés de ese tiempo. Dios guarda la vida de Moisés. Y Moisés es llevado ¿dónde? Al monte, al desierto, a ser cuidado ahí por unos beduinos, que era lo lógico, ¿no? Lejos, lo más lejos de Faraón. Pues a Dios se le ocurre lo que rompe todo el esquema. A ser cuidado dentro de la casa de Faraón por la misma hija de Faraón. ¿Cómo es que Dios hace esas cosas? Pues Dios las hace con nosotros. Y nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Dios, en lo sobrenatural. Y que va a hacer, y no solo ha hecho, ahora va a hacer cosas más grandes, porque Él dijo que nosotros haríamos cosas más grandes de las que Él hizo. Y si lo dijo Jesús, es porque todos los milagros que están ahí registrados, porque bueno, quién sabe cuántas cosas hizo, que dice Juan que no cabrían en el mundo todos los libros si se escribiera todo lo que Jesús hizo, pero lo que está registrado y que conocemos, Dios nos va a usar para hacer cosas más grandes, alcanzar a gente, así como Él alcanzó a Nicodemo, que era religioso, bueno, alcanzar a gente en el gobierno, a gente de otras religiones, a gente que ni nos imaginamos, a ver multiplicación y bendición y provisión sobrenatural para los hijos de Dios, a ver sanidades inexplicables, a hacer cosas grandes y poderosas, a tomar lugares en gobiernos, lugares en la sociedad, lugares en política, en la educación. Dios nos está llevando a romper nuestros esquemas, pero no podemos vivir con nuestra mentalidad carnal. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué más tenemos que negar? Nuestros caminos. Ya vimos que, bueno, los esquemas, ¿verdad? La forma ortodoxa o la forma regular en la que la gente hace las cosas. Pero también nuestros caminos, nuestras decisiones personales. Moisés, Dios le da una orden que le hable a la peña para que brote agua y Moisés va y la golpea 2 veces. Eso le costó la entrada a la tierra prometida. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, las bendiciones no van a llegar a nuestra vida. Porque si no nos negamos, no opera el Espíritu. Y no opera la fe y el fruto del Espíritu, que no funcionan con la carne. Funcionan cuando estamos conectados con el Espíritu. Cuando vivimos, no militamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, José, el soñador, el de Génesis,
fíjense, Dios le da un sueño y si analizamos la vida de José al principio, pues, ¿qué tenía que ver? Pero que José hubiera tenido un sueño que él iba a gobernar y la gente se iba a inclinar delante de él. ¿Qué tenía que ver con un esclavo que era lo último de lo último, considerado menos que un caballo o menos que un animal? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que no solo era esclavo, sino después terminó en la cárcel? ¿Cómo? Jefté, un hombre que fue hijo de un adulterio, y después Dios lo pone como caudillo en Israel. ¿Qué tiene que ver? Pues quiero decirte una cosa, que nosotros, cuando alguien estudia una carrera, las universidades tienen currículums semejantes. La mejor universidad, bueno, tiene más materias, o la otra que no es tan excelente tiene menos materias, pero básicamente tratan los mismos temas con la misma carrera. Pues quiero decirte una cosa, el reino de Dios es contrario a la lógica humana, o la lógica humana es contraria al reino de Dios. Porque en el currículum de materias de Dios, para tú ser un político, no tienes que estudiar política. Y los que estudian está bien, no estoy negando, porque Dios te lleva, como Pablo que sabía la ley, ¿verdad? Al revés y al derecho. Pero para el reino de Dios, su currículum es santidad, fe, paz, paciencia, gozo, benignidad. Y tú puedes pensar, bueno, es que Dios me prometió tal puesto, tal carrera, y estoy haciendo exactamente lo contrario. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Sabes qué dijo Jesús? Que el que quiere ser mayor en su reino tiene que ser el menor, y el que sirva. El espíritu de servicio que Dios pone en nosotros, como lo hizo con José, es lo que lo va a llevar a tomar el cargo alto. No que José haya estudiado altas finanzas egipcias, ni que tomara una maestría en letras o en jeroglíficos. Lo que lo puso en alto fue humillarse ante la poderosa mano de Dios y servir, porque esa es la ley y el currículum de Dios. Por eso nos hace servir, y por eso decimos, es que trabajo y sirvo y soy fiel y no veo el pago de mi salario. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en lo privado con el Padre, y lo que hacemos en secreto, y lo que hacemos en el trabajo en donde Dios nos pone, Él lo va a recompensar en público. Y como acabamos de leer, que nos debemos humillar bajo la poderosa mano de Dios, para que en su tiempo Él nos exalte. ¿Te das cuenta? Nos damos cuenta por qué hemos sido humillados y hemos tenido que servir y vivir cosas bien difíciles. ¿Por qué? Porque Dios está enseñándonos a negarnos a nosotros mismos, para que sus sueños, su forma, su sobrenaturalidad, su eternidad se glorifique a través de nuestra vida y a través de lo que estamos haciendo cada día. Por eso hemos sido preparados tantos años, porque ahora el Señor nos va a levantar. Porque si nos levanta, ¿recuerdas el espíritu de igualdad que estuvimos hablando? ¿Recuerdas una persona que le dan un cargo y luego se ensoberbece y ya se cree el jefe? José nunca actuó así, porque él se humilló ante la poderosa mano de Dios y dejó que Dios lo levantara. José nunca armó una revuelta de esclavos ahí, ni le dijo, ¿sabes qué? Yo soy un hijo rico, ve y págale a mi papá, pídele a mi papá un rescate y él va a pagar por mí. José nunca hizo eso. Y cuando llegó a la cárcel, empezó a criticar y a levantar a los presos ahí y a causar problemas. José, ¿qué se puso a hacer? A trabajar, a servir en donde Dios lo había puesto. Y luego fue exaltado, porque José vivió conforme a estos principios que el Señor nos da, conforme al principio que Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, el que quiera venir en pos de mí. Y José siguió al Dios Todopoderoso hasta donde Dios lo guió.
José no empezó a reclamar y a quejarse con Dios. ¿Cómo es posible que me hayas traído con estos idólatras? Dios nos va a poner en lugares donde ni nos imaginamos. Dios nos va a relacionar con personas que ni nos imaginamos. A Esther, ¿con quién la hizo que se casara? Dios no le preguntó a Esther, ¿cómo ves? ¿Te gusta el rey? ¿Qué te parece si te promuevo ahí para reina? ¿No? Al fin que la reina Basti pues ya la quitaron. ¿Cómo ves? ¿Te gusta Esther? ¿O te gusta a alguien del pueblo mejor? ¿Tú qué prefieres? Porque muchas veces decimos, es que es la decisión de la persona. Pues para los escogidos no hay decisión que valga. Cuando Dios nos escoge y nos da un propósito, lo vamos a cumplir. Y Esther me dijo, ¿cómo me voy a casar con un impío por muy rey que sea? En un palacio lleno de idolatría, en un palacio aquí horrible, además yo de cautiva, y qué tal si se dan cuenta que soy judía. Esther nunca le dijo eso a Dios. Esther hizo lo que tenía que hacer, y Dios va a traer a tu vida cosas que si no estás conectado con Dios no las vas a entender, y entonces Dios te las va a hacer entender. Pero si estás conectado con Dios, vas a empezar a decir, ok, Señor, no entiendo de qué se trata, pero lo que importa es que te obedezca. No entiendo por qué estoy aquí, pero te quiero obedecer. En vez de lo que empezamos a hacer muchas veces, a despotricar, ¿y qué estoy haciendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta persona? Y Dios nos para. A ver, yo lo decidí. Entonces sabemos que Dios lo decide. Génesis 1:27. Esta es la imagen, este es el diseño de Dios para tu vida y para la mía. Y no nos preguntó. Esta es la autoestima que Dios quiere poner en nosotros. Nada más ve qué cosa tan extraordinaria. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí no hay diferencia entre hombre y mujer. ¿Nos damos cuenta? A su imagen. Esa imagen es la que Dios está esculpiendo en nuestra vida y la que está esculpiendo en este tiempo para que los demás vean a Dios. No nos vean a nosotros que cristianos somos, sino digan, ese Dios al que tú sirves es al que yo quiero servir. Ese Dios al que tú honras, en el que tú confías, ¿quién es? Yo quiero ser así. Me doy cuenta que yo no soy hijo de Dios. Me doy cuenta que yo estaba equivocado. Estaba creyendo que era cristiano cuando no lo soy. Yo quiero servir a ese Dios a quien tú sirves. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Ahora, todos queremos, este versículo nos encanta, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos queremos tener el poder de Dios para sanar, para echar fuera demonios, para vivir, para educar a nuestros hijos, para obedecer a Dios, pero también para recibir bendición. Pero el poder de Dios opera solo cuando estamos en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo queremos tener las bendiciones de Dios si no nos negamos, si no crucificamos nuestra carne? Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y qué dice la palabra? Que al que cree en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Y qué dice Romanos 8:14? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hemos hablado en múltiples ocasiones, Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni nada. Cuando estemos en el cielo ni siquiera va a haber parentesco, porque lo que Dios está haciendo es una descendencia para Dios, como dice ahí Malaquías 2. Él nos hizo uno. ¿Por qué? Porque quiere una descendencia para Dios. Puros hijos, no hay más parentesco. Nos hace habitar en familia y es lindo, y las familias que se llevan muy bien, es hermoso.
pero lo que Dios quiere son hijos. Dios no está buscando familias lindas y todo, pero todos perdidos al infierno. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirven las familias donde hay todos? Bueno, pues aquella es idólatra, pues déjala, no le digas nada. Bueno, pues aquel es un borracho, ay, pues ni modo, hay que entender, es alcohólico y está enfermo. Ay, pues aquel, ¿eso de qué te sirve? Que todos tus hijos, tus yernos, tus nueras, tus nietos se vayan al infierno. La red familiar no se va a ir completa. Cuando la palabra de Dios da la promesa de cree tú y serás salvo tú y tu casa, no dice cree tú y ya resolviste la salvación para todos. Es que nosotros tenemos que dar testimonio y ser testimonio en nuestra familia. Y Jesús dijo que ningún profeta es honrado en su propia tierra. Pero como dijo que nosotros haríamos mayores cosas que Él, bueno, pues tenemos que ser testimonio en nuestra propia familia. Ellos tienen que ver que somos hombres y mujeres de fe para que busquen al mismo Dios. Para que cuando Dios nos exalte, ellos no vean, ay, mira, quién sabe qué hizo, ¿verdad? Y cómo llegó ahí. Ellos hayan sido testigos, porque nuestra familia son con los que convivimos, o nuestros amigos, o la gente cercana del trabajo, o los que te rodean, son testigos de que hemos caminado con fe, que no somos perfectos, pero que en medio de cualquier circunstancia nosotros no nos apartamos de Dios. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. 2 Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Aunque no vemos a Jesús, sabemos que Él está aquí. Y ese es nuestro caminar, por fe, no por vista. Entonces, cuando nosotros somos llevados y puestos en una situación, como estuvo Israel ante el Mar Rojo y los egipcios atrás, ¿quién nos estaba protegiendo? Dios. Mira qué cosa tan extraordinaria dice el Señor. En Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Quieres ser llevado sobre alas de águilas? El Señor va a abrir el mar. Hoy es el día en que el Señor va a abrir el mar para muchos que hemos estado viviendo en este tiempo, que hemos estado precisamente en esa posición entre el mar y los egipcios. Hoy el Señor quiere abrir el mar delante de ti. Extiende tu vara, como le dijo Dios a Moisés, extiende tu vara y abre el mar. Dile a este monte que se quite de en medio, porque ese es el poder de Dios que Él quiere darnos. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y este poder opera solamente cuando vivimos crucificando nuestra carne y conectados con el Espíritu de Dios. Y Dios te va a llevar a milagros que ni siquiera te imaginas. Pero mira más allá de ir sobre alas de águila, mira lo que dice el Señor, porque eso es lo que Dios hace en nosotros. Primero nos toma, primero Él nos pone en su mano y nos alumbra, pero después Él nos hace conforme a su naturaleza. Por eso primero Jesús dice, yo soy la luz del mundo y los he sacado de las tinieblas a mi luz. Pero después esa naturaleza del Señor fluye en nosotros y entonces nos convierte también en luz. Mira entonces lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Ya no somos llevados solamente sobre alas de águila, sentaditos y Dios hace milagros y ya. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
ahora la misma naturaleza de Dios. Esas alas de águilas donde nos había llevado cuando éramos pequeños. Los judíos, los hebreos, estaban en Egipto y aunque clamaron a Dios, ellos ni lo conocían. Estaban débiles, como esclavos, estaban cansados de tantos años, 430 años de esclavitud, azotados, sin comer bien, sin poder descansar ni un día de la semana, todos los días de sol a sol. Por eso fueron llevados. Y así, si tú estás, mira, el Señor te carga sobre alas de águila. Pero después que has esperado en Dios y que te has fortalecido, que el Señor te ha perfeccionado, nos está perfeccionando, nos afirma, nos fortalece, nos hace levantar alas como de águila. Ahora ya estamos fortalecidos para establecernos. ¿En dónde? ¿Dónde están las águilas? En las alturas, arriba, para exaltarnos en su tiempo, cuando nos hemos humillado bajo la poderosa mano de Dios, cuando hemos hecho lo que Él nos ha puesto a hacer, cuando hemos pasado y bebido o cargado esa cruz, o bebido esa copa de padecimientos de un poco de tiempo. Entonces somos exaltados y este es el tiempo. Quiero orar en este momento. El Espíritu me guía a orar para todos los que estamos a punto de cruzar en tierra seca. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es poder, Señor. Muchas gracias por todos estos años que tú nos has enseñado estas verdades bíblicas. A veces no lo queríamos hacer, pero tú nos obligas, porque tú al que amas disciplinas, Señor, y azotas al que recibes como hijo. Y como nosotros, como parte de tu iglesia, como parte de los escogidos, del remanente fiel, Señor, te agradecemos y te glorificamos por este tiempo, porque tú nos vas a exaltar, porque vamos a caminar a pasar en tierra seca, porque tú estás soplando en esta noche poderosamente para que se abran las aguas y nosotros crucemos y todos nuestros enemigos y nuestros perseguidores queden abajo de las aguas, como hiciste con el ejército de Faraón. Yo te pido por cada uno de los hermanos que está escuchando este estudio, cada persona que ha tomado tiempo para recibir esta palabra, Señor, a resplandecer tu rostro sobre cada uno. Bendice a su familia, bendice su casa, prospera y fructifica, Señor, conforme a tus riquezas. Da salud, da bienestar, da bendición, porque riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. En el nombre precioso que sobre todo nombre, de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de la gloria de Dios sobre ti, sobre tu casa, sobre toda tu familia, tal como lo hemos declarado. Y recuerda, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, porque después de un breve tiempo, Dios te va a exaltar. Y si ese tiempo llegó, pues vamos adelante, hermanos, a la libertad que el Señor nos llamó. Te espero el próximo viernes. Te pido que le pongas like, comparte estos estudios y que Dios te bendiga. Buenas noches.